Profe, Sí, yo anoté como que la construcción del juego se da mediante preguntas disparadoras. a ¿Está ver. bien la parte de preguntas disparadoras? Sí, puede ser una manera, porque esto de las preguntas disparadoras, como vos le llamas, básicamente son nuestras intervenciones, ¿sí? Eh, Muchas veces, a partir de un juego presentado por nosotros, que ya conocen, por eso el juego, por ahí, enseñarlos es un proceso como cualquier otro contenido. A partir de nuestras preguntas o nuestras intervenciones, podemos ir modificándolo. A ver, ¿qué podemos hacer ahora con este juego? ¿O qué le podemos agregar? Supongamos que es un juego de persecución, simple, donde no hay refugios. No podemos preguntar, ¿qué hacemos con los que vamos atrapando? Eso es una pregunta disparadora. A ver, y podemos poner una cárcel, o un lugar donde se queden los que vamos atrapando. O pasan a jugar con nosotros. Claro. ¿Sí? El hecho es no interpretar solamente como el juego en sí mismo, jugar por jugar, sino a partir de nuestras intervenciones poder ir fomentando determinadas cosas. Uno de los juegos que aparece en el primer ciclo de la escuela primaria, básicamente es el juego por relevos, muy usado, pero que en principio ese juego por relevos va a parecer, si bien parece una estructura organizada y grupal, no lo es. ¿Por qué? Porque el que le toca correr o hacer lo que tiene que hacer, lo va a hacer con el que tiene al lado del otro equipo. ¿Sí? Bien. A nosotros en Lúdicas el año pasado nos dijeron que para nivel inicial no usemos juegos de relevo, que tratemos de romper esa estructura porque es una edad donde es difícil de poder mantener ese orden del relevo, que va uno atrás del otro en filita. Entonces nos pidieron que sean más juegos como, no sé si... Grupales. O sea, Individuales, grupales y masivos, en los que todos Que no tenga participen. tiempo de espera, claro. Bueno, y si lo dijo el profe de Lúdica, le tienen que hacer caso, ¿sí? Porque además tiene razón. Yo lo que estoy hablando de los juegos de relevos es a partir del primer ciclo de la escuela primaria, 6, 7 años aproximadamente. De hecho, en principio, por más que sean más grandes, no en el nivel inicial, supongamos 7 años, cuando hagan un juego de relevos, lo van a hacer de manera individual, por más que parezca un grupo. Nuestra intervención va a ir orientada hacia la comprensión de que es una tarea grupal. Y no importa qué tan rápido lo haga yo, sino qué tan rápido lo haga mi equipo. ¿Sí? Y acá es imprescindible el entender el momento de los alumnos. Si nosotros vemos que son alumnos todavía egocéntricos, vamos a estar hablando al cohete, básicamente. Si vemos que ya hay una instancia de comprender que lo grupal tiene más fuerza que lo individual, entonces vamos a poder empezar a intervenir desde ese lado. Pregunta para todos. No de examen, sino de clase. ¿Qué edad les parece a ustedes la indicada para empezar a cambiar esta estructura de los juegos más individuales que yo voy presentando, para empezar a transformarlos en juegos de resolución grupal, donde lo grupal prevalezca más? ¿A partir de qué edad lo harían ustedes? Entre ¿no los es de 6 más, chico? 7 años. Ahí Bruno dijo 7. ¿De más Sí, chicos? 7 años. Yo 5 años diría. 6 años, dice 6, Nair. 7. 6, 7, dice Melanie. 6 años. Perdón. Ya en el nivel inicial yo puedo empezar a proponer cosas grupales, ¿sí?
pero no tengo que tener grandes expectativas con que estas cosas grupales sean muy significativas dentro del juego, ¿sí? Se va a tender mucho a la resolución individual. Pero a partir de los 7, 8 años aproximadamente, hay una edad de quiebre nuevamente, porque recuerden que es una edad muy, muy importante en la transformación de los contenidos, Al en la cual que, pasan a tener un pensamiento también los nenes más, ¿cómo es? Eh, las etapas de los psicológicas. estadios del desarrollo, sí, Claro, pasan pasan a... a... Disculpe. No, dale vos. Ah, que te- que pasan a un siguiente estadio Ujú. de esto de lo que decía Piaget, que es el estadio del pensamiento. Ah, ¿cómo es? Alguien que lo ayude. De las operaciones lógicas concretas. De ¿Sí? las operaciones, Antes exactamente. eran preoperacionales. Bueno, ya su nivel cognitivo Claro. cambió. Entonces ya el nene empieza a estructurar más su pensamiento, empieza a formar más Ujú. estructura. Exactamente. Bueno, y además pierde una característica muy marcada anteriormente, que era el individualismo, el Simbólico. egocentrismo. Exacto. Y va perdiendo paulatinamente lo simbólico. ¿Sí? Entonces, a partir de los 7, 8 años, yo puedo empezar a estructurar diferentes juegos donde lo grupal prevalezca sobre lo individual, donde la resolución con el otro sea necesaria para poder llevarla adelante el juego en sí mismo. Esto que estamos hablando ya es parte de la clase 14, la que voy a subir hoy. Ustedes vean las dos clases como una continuidad, ¿sí? En la 13 hablamos mucho más de lo que es nivel inicial y la primera parte del primer ciclo de la escuela primaria, y en la 14 está mucho más orientado a segundo y tercer ciclo, ¿sí? Pero ya a partir del tercer grado yo puedo empezar a cambiar la lógica de los juegos. ¿Hacia dónde? Vamos a tratar de introducirnos en eso y después ya lo voy a dejar con la clase grabada, ¿sí? No, profe, sabe que estoy haciendo unos cursos de la Unión Argentina de Sí. rugby y son para entrenar las categorías, para entrenar a los infantiles. Y justamente hablaban de, de esto del pensamiento lógico y de que justamente era esa categoría a los 7 años, 7 y 8 años, que es la categoría que tengo yo. Sí. Hablaban de esta forma y de cómo hacer un jugador inteligente que resuelva, y es a través de juegos en los que el nene pueda ir resolviendo. Y que era importante esto del feedback, Mm. cuando terminaba el juego, una devolución con los alumnos, preguntarles cómo hubiesen resuelto ciertas cosas. Eh, Eso es imprescindible porque es la forma de retroalimentar las cosas que yo ya tuve como intención dentro del juego, ¿sí? Eh, si no lo hago, va a costar bastante más. Miren acá, ven que están estructurados los 3 ciclos de la escuela primaria, la pueden ver a la imagen, ¿no? Eh, y Sí, hay, sí. hay una franja anaranjada que ocupa los 3 ciclos y que básicamente lo que dice que hay muchos juegos que yo tengo que mantener en toda la escuela primaria. Pero obviamente son juegos que van a ir creciendo en complejidad a lo largo de los 3 ciclos. Juegos cooperativos, de oposición, tradicionales, eh, por nombrar algunos nada más, pero que tengo que dejar que permanezcan en toda la escuela primaria. No puedo limitarme a hacer solamente estos juegos en el primer ciclo de la escuela primaria o en el nivel inicial. Obviamente que los tengo que ir haciendo crecer en complejidad. Y una forma de empezar a hacerlos crecer en complejidad, vamos a ver la franjita de abajo ahora,
y miren a partir de cuándo comienza, aproximadamente los 7, 8 años, en los que hablamos de juegos de iniciación deportiva o deportivos multilaterales y polivalentes. Lo vamos a dejar ahí, ahora lo vamos a profundizar, para pasar a partir de segundo ciclo, la finalización del segundo ciclo, a juegos deportivos o mini deportes, ¿sí? Para entender estos del medio, esto no implica ir abandonando los anteriores, ¿eh? Esto implica ir sumando nuevos juegos todo Claro, el ya tiempo. dándole más noción de espacio y tiempo, que Ajá. sepa adelante, atrás. Ya cuando hay muchas vaya- estructuras formadas, exactamente, tal cual. Miren, cuando ustedes dicen, se juntaban con un amigo, o lo que sea, amigo, amiga, y decían, bueno, vamos a, ¿de qué decían? ¿Vamos a hacer fútbol o vamos a jugar al fútbol? Jugar, a jugar. Sí, a jugar al fútbol. Jugar a Al lo que vóley sea, o a- al vóley, sí. pero previamente estaba la palabra jugar, ¿sí? Eso implica que dentro de la escuela primaria, los mini deportes o los deportes tienen que ser asumidos en primera instancia como juegos, ¿sí? Porque básicamente son juegos. Son juegos de resolución compleja, que tienen un montón de reglas, en un espacio determinado, con determinados roles, pero siguen siendo juegos. Lo que nos tenemos que sacar de la cabeza es la estructura del deporte federado, del deporte competitivo, del deporte más estructurado, que va a venir en el futuro, o no, en la vida de estos chicos, pero a partir de la variedad nosotros podemos proponer un montón de cosas y de juegos a partir de esa estructura de los juegos deportivos. Que básicamente sería la franja del medio, la franja verde. Vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta. Yo voy a nombrar 5 deportes y ustedes me van a decir qué cosas tienen en común esos deportes. Básquet, handball, hockey, rugby y fútbol. ¿Qué tienen en común? Que se juega con un elemento, con Son una pelota. grupales, Se juegan en Son equipo. en conjunto, grupales, se juegan con un elemento, o sea, se juegan en equipo. ¿Qué más tienen en común? Eh, Que presentan todas las habilidades motrices. Sí, se integran todas las habilidades motrices y las perceptivas también, ¿sí? Sí. ¿Qué más? que están dentro de un campo de juego, que tiene un campo Tien- limitado. se juegan en un espacio determinado. Sí. ¿Y ese espacio no es similar en estos 5 deportes? Más allá, Sí. más allá de los tamaños. Sí, sí. Tiene la misma estructura. El objetivo es el mismo, es marcar puntos. Uh-huh. Desde la Es estructura. marcar en el ¿En dónde? arco. ¿Y dónde está ese arco? O lo que sea. El campo de juego del otro. En el campo de juego del otro. Campo de juego. Exacto. Claro, campo de juego dividido. Es un campo de juego dividido y el objetivo del juego Áreas. tiene áreas, Tienen pero áreas. bien. Miren todas las cosas en común que encontramos en 5 deportes distintos. Podríamos seguir un montón de tiempo buscando cosas similares. Pero básicamente, desde la lógica de resolución de esos deportes, en cada uno de ellos es la misma. Tengo que invadir el campo contrario para marcar el punto. Tengo que defender mi propio campo para evitar que me lo marquen. Tengo que organizarme grupalmente para cumplir esas dos funciones, las de defensa y las de ataque. Crear una táctica. Uh-huh.
la lógica de resolución del juego es similar en todos. Si yo no invado el campo de los otros, no cumplo con el objetivo del juego. A menos que sea Chilaver. Buah, pero Chilaver hay uno solo. Y además fue de traste, fue de suerte. Por lo tanto, esas características en común de esos juegos o de esos deportes me van a llevar a poder crear un montón de juegos que yo me valga de esas estructuras y en las que fomente esta resolución táctica, el pensamiento inteligente, no para el fútbol, no para el handball, no para el básquet, ni para el rugby, sino para todos ellos. ¿Me explico? De esto se habla, de esto se habla cuando hablamos de juegos multilaterales y polivalentes. Tal cual. Vamos Tal a cual, no otro. importa porque ahí en definitiva el nene, que es lo que yo le digo a los nenes que tengo yo en el club, Sí. que no importa, ellos tienen 8 años, no saben a qué van a jugar, porque por ahí yo los hago hacer con pelotas de fútbol o con pelotitas de tenis. Dice, profe, ¿y por qué no usamos la guinda? Le digo, porque ustedes tienen que, o sea, tienen que ser hábiles motrizmente, porque hoy juegan al rugby, pero tienen 7 y 8 años, y capaz que mañana juegan al fútbol, y no importa el deporte que hagan, ellos tienen que ser hábiles en lo que sea, o así no hagan nada, se dediquen a, no sé, a trabajar en una empresa, bueno, que sean hábiles para resolver lo que tengan que resolver. Y no solamente Tanto hábiles desde lo motor, sino desde lo cognitivo. Claro, tanto cognitiva como físicamente, hacerlos hábiles, que puedan resolver situaciones. Exactamente. ¿Vieron cómo a partir de la estructura en común de todos estos deportes, y eso es lo que vamos a ver, lo que van a ver en la clase 14 y lo vamos a profundizar la semana que viene, yo puedo crear un montón de instancias y de estructuras de juego que sin estar jugando específicamente a cada uno de esos deportes, voy a estar ayudando a que se entienda la lógica de esos deportes y que de alguna u otra manera crear personas inteligentes en la manera de resolverlos. Hay otros deportes que tienen otra estructura diferente. Los de cancha dividida, por ejemplo. Vóley, tenis, pádel, bádminton. Ahí la lógica de esos deportes es diferente. Ya no tengo que invadir el otro campo. Tengo que defender el propio, tratando de que la pelota no caiga y tratar de hacer picar la pelota en el otro lado, ¿no es así? Tanto, ya sean grupales o individuales, la lógica es la misma. A partir de esa lógica, yo puedo volver a crear un montón de instancias jugadas para fomentarla y para crear jugadores inteligentes en este sentido. Chicos, chicas, la idea es que ustedes puedan ver la clase 14 y a partir de ahí, la semana que viene, vamos a darle un cierre a esto del juego, ¿sí? Cosas que hayan quedado, que quieran profundizar o dudas. Bueno. Ninguna. Bueno, a ver. El tema es cómo llevar adelante todo esto. ¿Cómo, Marco? Estuvo re buena la clase. Bien, tenés un punto más para el cierre de nota. Perfecto. No, bueno, gracias. A ver, la idea es esta, chicos. De acá, porque nos queda, no sé si ustedes se dieron cuenta, la clase que viene y ya cerramos cuatrimestre, ¿sí? La clase que viene vamos a terminar con, y de profundizar lo de juego, y les voy a presentar el trabajito práctico evaluativo número 2, lo vamos a explicar, que puede parecer extenso, pero se van a dar cuenta de que no lo es tanto, en el que ustedes puedan integrar todo lo que trabajamos en el primer cuatrimestre, ¿sí? Y les tengo que pedir una cosa.
ya se los pedí la semana pasada, pero no todos lo hicieron. Hubo un trabajo práctico, no un trabajo práctico, una clase en particular, la número 8, que yo no alcancé a registrar las entregas, porque justo fue cuando la plataforma se rompió. Así que si no lo subieron en la plataforma, súbanlo, así yo puedo registrar la entrega de ese trabajito de esa clase, ¿sí? Y cualquier otro que les haya quedado por ahí dando vuelta. Ustedes verifiquen en el documento que está en la plataforma, que es seguimiento de clases, me parece. Yo ahí voy poniendo entregado o no entregado de acuerdo a qué clases corresponde. ¿De acuerdo? Verifiquen eso y que esté todo, porque en base a eso yo hago el informe del primer cuatrimestre. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, en un rato después les subo todo lo de la clase 14. Bueno, Que anden bien. muchas gracias. Buenísimo. Nos vemos. Chau, chau.